Muy bien, mi hermana. Gracias, Hermanito, por ¿Quién un me habla hermano por que se ahí? llama, por la salud de un hermanito que se llama Arnulfo. Él siempre se ha conectado en el Facebook, hace como días que no, pero sé que está enfermo, porque esa semana hablé ¿Quién con me él habla por ahí? de Colombia. Hermano Arnulfo. Estamos Arnulfo, muy mal bien. del colon, está en citas médicas. Él es de Colombia, que se ha Bueno, conectado en bueno. el Facebook con nosotros. Muy Sé bien, que mi está hermana. malito de Arnulfo. salud. Me comentó ayer. Muy bien. Bueno, hay varias, hermanos, varias peticiones de oración, como han escuchado. Oscar, si fuese posible que nos pudieras llevar en esta oración de inicio. Hoy tenemos la visita, la grata visita de mi hermano Sergio Herrera, que nos traerá la lección del día de hoy. Y te quiero hacer saber, hermano Oscar, algunas peticiones. Steven, que es el hijo de la hermana Luz Dari, estamos orando por la salud de él. Lucas Trola, que fue operado hoy día también. La hermana Súa García. El hijo de la hermana Francia, y la hermana lo hace saber de Arnulfo, también, que está con problemas. Y como ya hemos mencionado, nuestro país está sufriendo un embate de la naturaleza que no da tregua. Han habido personas que han perdido la vida, 4 o 5 personas creo que, y muchas personas y familias damnificadas por el temporal. Así que ha sido una cosa que no se veía por muchos, muchos años. Lo fuerte que ha venido la lluvia, dejándose caer. Teníamos una escasez de agua y ahora se ha dejado caer de una forma furiosa, concentrándose ahí en la región del Biobío, mencionábamos ayer. Muchos ríos que se han desbordado su cauce natural, muchas casas que se ha llevado el río, y mucha tragedia, mucha gente sufriendo hoy en nuestro país, precisamente por el asunto de las lluvias. Así que vamos a pedir por ello. Bienvenidos los hermanos que se están incorporando. Veo por ahí a mi hermana Marta, veo a mi hermana Raquel, también veo a mi hermano Cristian Jara, veo a Ernest también, y por ahí hay alguien que se está incorporando en este momento, que todavía no logro visualizar bien su nombre, pero todos aquellos sean bienvenidos. Por ahí está. Hermano Pedro dice, hermano Pedro, bienvenido a Sala, gracias por acompañarnos, Dios nos bendiga. Nos hemos reunido con el propósito de estudiar la Biblia, de conocer de la voluntad de Dios para nuestro beneficio. Y para ello tenemos la grata visita de mi hermano Sergio Herrera, que hoy nos presenta la lección de esta tarde. Así que vamos a orar. Mi hermano Oscar Rivadeneira nos va a llevar la oración. Bienvenido. Por ahí está también mi hermano Oswaldo Moreno ingresando. Buenas tardes, mi hermano. Gusto saludarte. Y vamos entonces a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Hermano Oscar, por favor. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a elevar oración. Padre Santo que estás en los cielos, elevamos, Señor, esta oración delante de su santa presencia. Este grupo de sus hijos, Señor, que hoy día están conectados a través de este medio, la cual nos hemos reunido y convocado, Padre Dios, con el objetivo y el interés de poder escudriñar su palabra. Palabra, Señor, que va a ser expuesta por nuestro hermano Sergio Herrera, a quien pedimos, Señor, que usted le pueda bendecir a él, a su familia, que le dé, Señor, sabiduría e inteligencia espiritual para que todo lo que exponga, Señor, y nos enseñe sea de acuerdo a su voluntad. Y aquellos que estamos, Señor, atentos a la lección, podamos, Señor, de alguna otra manera también, no tan solo escuchar, sino poner en obra cada uno de los consejos, Señor, que usted nos va a brindar a través de su palabra. Padre Dios, también queremos aprovechar esta instancia para poder, de alguna otra manera, manifestar algunas peticiones y necesidades, Señor, delante de su presencia, teniendo, Señor, la seguridad que usted escucha a sus hijos y usted también espera que sus hijos, de alguna u otra manera, dependamos de usted. Señor Dios, queremos recordar a Steven, Señor, el hijo de nuestra hermana Luz Dari, que tiene problemas de salud. Rogamos, Señor, que usted le pueda bendecir, le pueda ayudar, Señor, a recuperarse. Igualmente por nuestro hermano Trola, Señor, Lucas Trola, que también ya está en recuperación, pero necesita, Padre Dios, también de su apoyo y su misericordia. Por nuestra hermana Súa García, que está padeciendo, Señor, por un cáncer bastante fuerte, complicado. Padre Dios, rogamos a usted, Señor, que le dé los medios necesarios, médicos, anímicos y espirituales, para poder enfrentar, Señor, esta tremenda situación
¿verdad? De salud, por la nietecita de nuestro hermano Oswaldo, Aitana, que siempre estamos pidiendo por ella, es una pequeña, Padre Dios, que necesita mucho de su apoyo, de su ayuda y de los consejos, Señor, médicos, pero por sobre todo de su voluntad. Padre Dios, por don Arnulfo, que también está con problemas de salud, rogamos, Señor, que usted le pueda bendecir, y por el hijo de nuestra hermana Francia, que también, Señor, tiene problemas de salud. Rogamos, Padre Dios, que usted tenga misericordia de cada uno de ellos, así como de aquellos que no hemos mencionado, que de repente, Señor, no conocemos sus nombres, pero todos y cada uno de sus hijos necesitan, Padre Dios, de su apoyo, de su misericordia, de su ayuda, porque dependemos, Señor, siempre de su buena voluntad y que siempre se haga, Señor, lo que usted estime conveniente. No queremos dejar en el olvido lo que estaba pasando en nuestro país, aquí en Chile, por estos problemas, Señor, climáticos que estamos viviendo. Esperamos, Padre Dios, primero que nada, que nuestros hermanos en Cristo que se reúnen en aquellos lugares donde han habido fuertes tormentas, esperamos que ellos estén bien, que usted tenga misericordia y los cuide, pero también pedimos por toda persona, Señor, que de alguna u otra manera están pasando por problemas graves de inundación. Hemos sabido, Señor, que han perdido sus hogares, han perdido sus cosas, sus enseres, Señor, y ahora viene el frío intenso, que ya está diagnosticado también como un problema climático. Padre Dios, pedimos por cada uno de ellos, por los niños, por las mujeres, por las damas que están esperando bebé, por los adultos mayores, por todos aquellos, Señor, que de alguna manera sufren estas inclemencias. Ten, por favor, Señor, misericordia de cada uno de ellos, así como de sus hijos. Gracias, Padre Dios, le damos por la paz, por la comunión, porque tenemos, Señor, plena seguridad, como decía anteriormente, que usted está escuchando estas peticiones, pero todo se lo dejamos siempre de acuerdo a su santa y divina voluntad. Usted sabe, Padre Dios, cómo actuar y nosotros dependemos como hijos suyos de usted, porque tenemos, Señor, siempre la esperanza y la convicción que usted va a dar siempre una respuesta sabia, de acuerdo, Señor, a las necesidades de sus hijos. Gracias nuevamente le damos, Señor, por esta instancia que tenemos de compartir la palabra y rogamos que siempre se haga su voluntad a través y por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias. Habiéndonos encomendado a la voluntad de nuestro Dios, vamos entonces a dar inicio ya a la lección del día de hoy. Como menciono, es un gusto recibirles cada tarde. Eso nos anima para poder seguir. Y también a los hermanos que nos apoyan con diferentes estudios que nos presentan acá en plataforma. En esta oportunidad, mi hermano Sergio Herrera compartirá con nosotros entonces la porción de la palabra para este día. Hermano Sergio, gracias y bienvenido. ¿Sí me puede compartir pantalla, hermano? A ver si me acuerdo cómo. Voy, hermano. Deme un minuto. Tiene mucho tiempo que no comparto pantalla, ya hasta se me olvidó. A ver por ahí. Ok. Por ahí viene. Perfecto, hermano. Perfecto. Adelante. ¿Sí me escuchan también? Sí, también, hermano. Parece que no se le ha olvidado nada mucho todavía. Así que ahí está todo bien. Adelante. Muy bien, mis hermanos. Antes que nada les agradezco, ¿verdad? Infinitamente por esta oportunidad que me dan de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esto que vamos a ver, hermanos, pues seguramente lo han escuchado. Pienso que es un tema que se habla o se enseña mucho y también es algo sencillo, ¿verdad? Ojalá que a cada uno de nosotros pues nos ayude en este camino que estamos recorriendo. Es un tema que se titula a las condiciones de la grandeza. Está basado ahí en Mateo capítulo 18,
versículo del 1 al 4, que vamos a dar lectura. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta enseñanza, hermanos, de Jesús aquí, lo que vamos a ver a través de este tema, también se puede encontrar en Marcos 9:33 al 37 y en Lucas 9:46 al 48. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que nos dice aquí el Evangelio de Mateo. La discusión, hermanos, que traían o tenían los discípulos era sobre quién tendría el puesto más alto en el reino de Dios. ¿Quién sería el mayor? ¿Quién sería el más importante? Y podemos ver a través de las escrituras que este conflicto surgió en varias ocasiones. No era la primera vez, ¿verdad? Ahí en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37, dice la palabra de Dios, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, una de las cosas, hermanos, que podemos ver hablando acerca de los discípulos es que ellos verdaderamente no entendían las cosas espirituales, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos anhelaban reconocimiento y honra en un reino terrenal. Esa era su idea de ellos. Y Jesús tuvo que reeducar el pensamiento de ellos. La lucha de los discípulos, hermanos, por puesto y poder, me imagino que no debe de sorprendernos, porque la mayoría de los hombres buscan lo mismo. La mayoría de los hombres buscan reconocimiento, buena posición, prestigio, dinero, alguna estima delante de los hombres. Y a veces, o la mayoría, más bien de las veces, los hombres dejan que sus corazones se llenen de egoísmo y comienzan a buscar, anhelar más y más las cosas terrenales. Y a veces se van alejando de las espirituales. Se llenan de orgullo y a veces de avaricia, se vuelven ambiciosos, envidiosos, y precisamente a través de esta enseñanza es lo que Cristo se dispone a hacer a través de lo que Él nos va a enseñar aquí, es cambiar las vidas de los hombres, las vidas de cada uno de ellos, y claro, también con una aplicación para nosotros, y es que nosotros tenemos el mismo pensamiento, ¿verdad?, de los discípulos del Señor. Y no solamente, ¿verdad?, el propósito es que seamos reeducados
en lo que realmente significa el concepto de grandeza. ¿Qué es realmente el concepto de la grandeza? Bueno, primero tenemos que ver o notar las dos verdades que se presuponen en la pregunta de los discípulos. Dice Mateo 18, 1 y 2, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Notemos lo que ellos quisieron decir con el mayor en el reino de los cielos. En primer, hermanos, no se referían al mayor en calidad o carácter, sino de nombre y posición. Ellos estaban pensando en términos de poder, de fama, riqueza, posición y nombre. En cuanto a un cuadro del concepto que tenían del Mesías, veamos los motivos detrás de la pregunta que ellos hacen. ¿Por qué? Ellos percibían que Cristo estaba por establecer su reino. Claro que ellos tenían la mentalidad de que quizás iba a ser un reino terrenal. Así era la idea de ellos. Y pensaban que ya Cristo estaba por establecer ese reino. Pensaban que estaba por asumir su trono y miraban al futuro. Y quizás ellos mismos se veían como ministros de Estado ahí en el reino del Señor. Y había varias cosas, varios factores que ellos, andando con el Señor, habían visto. Habían visto y sacaban sus conclusiones de acuerdo a sus ideas humanas. Por ejemplo, Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Bueno, quizás ellos viendo, bueno, ¿y por qué nada más a estos 3? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jacobo? ¿Y por qué Juan? Luego en Mateo 16:18, cuando Cristo le dice las palabras a Pedro, ahí le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ellos se hacían estas preguntas. Bueno, ¿y por qué el Señor le está dando tanta importancia a Pedro? ¿Por qué primero se llevó a 3 y después se dirige a Pedro? Y ellos andando ahí juntos con el Señor, se preguntaban quizás quiénes serían los líderes en el reino del Señor. Aparentemente, hermanos, estos discípulos estaban dominados por celos, por envidia, ambición y quizás alguna rivalidad, porque acababan de discutir entre ellos quién sería el mayor. Ahí en Marcos 9:33-34 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Pero si vemos el contexto ahí de lo que estamos leyendo, en el capítulo 9, versículo 30 y 31, dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea,
y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ellos oían estas palabras y decían quizás entre ellos, ¿verdad? Bueno, el maestro dice que ya va a morir, el maestro dice que ya lo van a matar, que ya va a estar, que ya no va a estar aquí con nosotros. Y cuando llegue a suceder esto, cuando pase esto, ¿quién irá a ser el líder? ¿Quién irá a ser el principal? ¿Quién irá a ser el que quede al mando de este grupo, verdad? En otras palabras, ¿quién será el más importante? Bueno, lo que pasa, hermanos, es que ellos no entendían todavía lo que era el reino de los cielos. Todavía ellos pensaban o veían un reino terrenal, temporal y no espiritual. Ellos no veían un reino eterno. Es interesante lo que Cristo les dijo ahí en el versículo 3, que no entrarían al reino de los cielos si no se volvían como niños. No entrarían. Tenían que convertirse, ser igual a un niño, ¿verdad? Bueno, notemos varios asuntos referidos a la pregunta de los discípulos. Y Cristo aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, da una ilustración viviente de lo que significa o es la grandeza. Dice que llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Mateo 18:2. Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Bueno, el niño no era un bebé, puesto que fue llamado personalmente a acercarse a Cristo. Miremos cómo el niño inmediatamente mostró diversos rasgos de su niñez y de humildad. ¿Por qué? Porque confió lo suficiente en Cristo para responder al llamado. Cuando Cristo le llamó, él con confianza atendió el llamado a lo que Cristo le pidió. Fue sumiso, hubo humildad en ese niño y fue obediente. Fue obediente. Aquí, hermanos, cabe señalar un pensamiento, ¿verdad?, que llega a la mente quizás de cada uno de nosotros. Porque muchas veces los pensamientos de las personas giran en torno de su propia apariencia, o sea, a su imagen, a su persona, cómo se ve, a sus posesiones, o sea, a lo que tiene, a sus privilegios, a su posición. Y a veces, en base a lo que esa persona tiene, hermanos, a veces se llega a fantasear y se imagina ser el centro de atención, se imagina ser el héroe, la principal atracción. Y precisamente esos son los pensamientos, las ideas que Cristo quiere cambiar, tanto en los discípulos como en cada uno de nosotros. A que no nos enfoquemos en nosotros, a que no miremos nuestra situación, cómo estoy, lo que tengo. No, el enfoque no es ahí. No, nuestros pensamientos y nuestra mente tienen que centrarse en Cristo. Y no solamente en Cristo, tienen que centrarse también en las personas que nos rodean. Tenemos que aprender a ser serviciales. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Ellos tenían que aprender a servirse el uno al otro como nosotros también hoy en día.
Y tenemos que centrarnos en aquello que es la verdad, que nos habla la verdad y no en uno mismo, porque si nos enfocamos en nosotros, vamos a fallar. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nosotros analizamos cada una de esas palabras que acabo de mencionar, hermanos, hay una lección tremenda ahí. Hay una lección tremenda que es importante que nosotros la pongamos en práctica, ¿verdad? Porque con cuánta frecuencia pensamos a veces o se puede llegar a pensar en términos de grandeza terrenal y carnal. Por ejemplo, si se nos preguntara quiénes son las personas más grandes de la ciudad donde vivimos o el pueblo o el país, ¿a quién nombraríamos? Por ejemplo, nosotros nombraríamos a los famosos, nombraríamos a todos aquellos que tienen un buen prestigio, a los poderosos, a los educados, y escasamente pensamos en los que sirven y ministran. En eso no pensamos. ¿Qué debemos de hacer para llegar a ser grandes? Ahora, cuando estamos hablando de grandeza espiritual, no es a los ojos de las personas, porque las personas nunca lo van a entender realmente lo que es el concepto de la grandeza espiritual, principalmente aquellas personas que no conocen de Dios, ¿verdad? No van a entender qué es la grandeza espiritual, pero no vamos a hablar aquí que qué debemos hacer para llegar a ser grandes a los ojos de personas, sino a los ojos de Dios, no de la gente. La gente nunca va a pensar igual que nosotros, que un cristiano maduro, mucho menos, ¿verdad? Que Dios, jamás. Inclusive nosotros a veces como cristianos y aún a veces cristianos maduros, fallamos en nuestros pensamientos, delante de Dios. La primera condición para ser grande, hermanos, es la conversión. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta palabra, volvéis y arrepentimiento, viene siendo la misma palabra, la misma idea. Aquí el significado es que los discípulos, hermanos, tienen que dar la vuelta, tienen que volverse. Cristo les advirtió, si no os volvéis, pero ¿volverse de qué? Bueno, volverse de sus pecados. Sí, sus pecados. Eran muchos pecados comunes que a veces hay en los hombres. El pecado de andar en el egoísmo día tras día. Ellos estaban poseídos de un deseo egoísta de tener posición, de tener poder, riqueza. Había en ellos orgullo, codicia, ambición, envidia, mundanalidad, a tal grado de que peleaban, discutían entre ellos quién sería el mayor entre ellos. Y la conversión, hermanos, la conversión es uno de los grandes temas de la Biblia. Cristo dijo, si no os volvéis, no entraréis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la persona es convertida o no, es algo que determina su destino eterno.
¿Cómo es convertida la persona? Bueno, volviéndose y llegando a ser como un niño. Llegando a ser como un niño. ¿Qué significa llegar a ser como niños? Bueno, cuando Cristo llamó al niño, este demostró exactamente lo que Cristo quiso decir. El niño confió en Cristo, se rindió a Cristo, estuvo dispuesto a abandonar lo que estaba haciendo para ir a Cristo. Fue obediente a Cristo, hizo lo que Cristo le pidió, fue humilde en presencia de Cristo. Todos los rasgos anteriores que estamos mencionando, hermanos, demuestran humildad. A los niños no les interesa la prominencia, la fama, la riqueza o la posición, nada de eso. Ellos son humildes, son humildes. ¿Por qué debe de ser convertida la persona? Bueno, porque la no conversión causa rechazo. Y no solamente causa rechazo, causa también la pérdida de grandeza. Note que la advertencia es severa, dice Cristo, si no os volvéis, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Lo dice Cristo a sus discípulos. Y si los discípulos fueron advertidos de esta manera, ¿cuánto más nosotros y cualquier otra persona? Isaías capítulo 55, versículo 7, dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que Cristo procura es la conversión total de una persona. Una conversión completa, una conversión cabal, hermanos. Una conversión de corazón, vida y pensamientos. Nuestros actos o nuestros hechos dicen de nosotros lo que somos y debe de haber un cambio total. Y ese cambio total se debe de ver, en cómo somos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo tratamos a nuestro hermano. No solamente es decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. No, es un cambio que se debe de ver, se debe de notar. Por ejemplo, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estos hermanos se habían vuelto del mundo a Dios. Y era un cambio que se veía, que se notaba. Toda la gente lo veía. Inclusive los apóstoles veían ese tremendo cambio en ellos. Así es la idea, hermanos, de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está impartiendo a sus discípulos y a cada uno de nosotros. La siguiente condición para la grandeza, hermanos, es la humildad. En el versículo 4 de Mateo 18, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille.
¿Cómo se vuelve humilde una persona? Viviendo como niño. El niño se vio humillado para venir a Cristo, así lo dijo Cristo. El niño renunció a lo que estaba haciendo. El niño obedeció a Cristo, fue a Cristo. La obediencia siempre demanda humildad. El humillarse uno mismo. Cuando uno se humilla, es que te estás haciendo grande, mi querido hermano o hermana. El niño superó los sentimientos que tenía a efectos de responder a Cristo. Yo me imagino a ese pequeñito ahí cuando Cristo lo llamó y lo pone en medio de ellos, ¿verdad? Y en medio de 12 hombres, ahí, adultos, y Cristo llama al niño. Yo me imagino que no era fácil, no era algo fácil para ese niño. No era algo fácil, era algo difícil. Sin embargo, él quizás, ¿verdad? En algún momento tuvo alguna vacilación, quizás sintió en algún momento temor. Sin embargo, se humilló a sí mismo, venció sus temores y fue a Cristo. La humildad siempre ha sido uno de los rasgos más insignificantes en los hombres. Sin embargo, determina si un hombre entra o no al cielo. Es de vital importancia. A veces uno, hermanos, ve cuán difícil es esto que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Porque usted puede ver aún en sus congregaciones donde usted se reúne, o puede usted conocer alguna otra congregación y a veces vemos actitud de hermanos o de hermanas que no tienen verdaderamente nada de humildad, no son humildes. Por ejemplo, cuando algún hermano nos corrige, cuando un hermano nos dice que nos equivocamos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Yo recuerdo una vez que estaba predicando aquí con ustedes y que el hermano Sergio Pino me dijo, me gustaría hablar con usted un poquito, mi hermano Sergio, cuando termine su tema. Le dije, sí, hermano, con mucho gusto, ¿verdad? Y luego recuerdo que era el tema de el rico y Lázaro. Y yo recuerdo que como me sé ese texto de memoria, no lo consulté con la Biblia. Fue el texto que dice, además de esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los que están allá pasar para acá. Bueno, y yo agarré y lo escribí y puse cima con C. Y luego el hermano me dijo, mira hermano, es que escribió mal una palabra. Y le dije, mira hermano, le agradezco, muchas gracias. Pero ¿saben cuál fue mi más sincero agradecimiento? Cuando fui al diccionario y vi lo que significa cima con C y cima con S. Sí, estaba un error grande ahí. Estaba un error grande, aunque yo recuerdo que lo dije, que cima significaba un abismo profundo. Ahí sí lo dije bien, pero la letra decía otra cosa, la palabra decía otra cosa, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene que ser humilde, siempre tiene uno que reconocer cuando uno se equivoca y agradecer a un hermano cuando lo corrige a uno, porque es para nuestro bien,
es para nuestro bien espiritual. Y cuando somos corregidos, ahí demostramos el carácter que tenemos, cómo somos. ¿Somos humildes o somos soberbios? Y desafortunadamente, hermanos, desafortunadamente yo he visto en muchas iglesias, aún aquí donde yo predico, hermanos de verdad que no son humildes. Y debemos de aprender mucho de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque como que no lo tomemos muy a pecho, pero podemos quedarnos afuera si no somos humildes, si no aprendemos la humildad, ¿eh? Podemos quedarnos a las puertas de la entrada al cielo por la soberbia, ¿verdad? Y eso estaba pasando con los discípulos. Entonces, hermanos, como conclusión, para ir terminando, el resultado de la humildad, fíjese bien, el resultado de la humildad es la grandeza. Las personas más grandes en el reino de los cielos serán las personas que han sido convertidas y que anduvieron humildemente entre los hombres. Los hombres, la mayoría de las veces, le tienen miedo a la humildad porque creen que humildad es signo de debilidad y de cobardía y temen que la humildad los haga blanco de desprecio y abuso. Y temen que siendo humildes serán pasados por alto, pero ocurre precisamente todo lo opuesto. La humildad lleva a la persona a Cristo y la conversión lleva a la persona a alcanzar plenamente su potencial, porque motiva a la persona a evaluarse a sí misma y a trabajar para mejorarse. ¿Qué dice Dios de la humildad? Por ejemplo, Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero luego dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. La enseñanza clara que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, contentos, los pobres en espíritu, los que reconocen su dependencia de Dios, aquellos que reconocen que necesitan de Dios y que necesitamos unos de otros entre nosotros, entre la hermandad. Ellos son bienaventurados. Ellos son. Y por último, el último texto en Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermosa lección, hermanos, para cada uno de nosotros. Ojalá, ¿verdad? Que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones y que aprendamos que la verdadera grandeza delante de los ojos de Dios es la humildad y que aprendamos a servirnos unos a otros. Muchísimas gracias, hermanos, por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente y es todo por el día de hoy. Ojalá que algún otro día pueda compartir algún otro tema con ustedes. Dios les bendiga. Amén, mi hermano Sergio. Gracias a usted por la buena lección. Esa ha sido la presentación del día de hoy. Un lindo texto, una linda enseñanza que nos habla acerca de una situación que el mundo hoy en día está difícil o está lejos de alcanzar. Así que gracias, mi hermano. Nos hace pensar sobre estas cosas que el Señor nos ha enseñado de una forma tan simple, pero a la vez tan profunda
acerca de la verdadera grandeza. Te agradezco enormemente, mi hermano Sergio Herrera. Vamos a orar a Dios, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por esta lección, vamos a dar gracias por cada uno de ustedes que se han tomado cita acá en plataforma en este día. Está mi hermano Javier Bertrán por ahí. Hermano, si es posible que nos puedas llevar una oración. Estamos llevando prácticamente varias peticiones que tenemos acá. Me gustaría que si pudieras hacer nota por ejemplo, estamos orando por Steven, estamos orando por Lucas, estamos orando por la hermana Súa, estamos orando por el hijo de la hermana Francia, estamos orando por Arnulfo y estamos orando por Aitana. La lista es grande que tenemos hoy día de peticiones que los hermanos nos han hecho saber, y algunos que hemos estado reiterando durante el tiempo. Así que vamos a orar. Mi hermano Javier Bertrán nos va a guiar en esta oración para dar gracias a Dios por mi hermano Javier, por su buena exposición y por cada uno de ustedes que nos acompañan día a día. Oremos, mis queridos hermanos. Bueno, adelante. Digámosle a nuestro Padre, amadísimo Señor, te damos tantísimas gracias, Señor, que nos permites reunirnos, nos permites tener salud para entender más, para discernir, para que podamos asimilar esta linda enseñanza que nos trajo hoy el hermano Sergio Herrera. Gozarnos, Señor, en tu palabra, saber que nos falta trabajar en la conversión total, en la humildad, y esto lo resaltas tanto, pues sin ello no veremos el reino. Gracias, Padre, porque podemos asimilar estas enseñanzas y poderlas llevar al hecho. Te rogamos muchísimo para que también la podamos enseñar, no solamente con decirlo, sino con nuestras obras, con nuestras actitudes. Bendice pues, Señor, esta noche a todos los que pudimos escuchar, podemos deleitarnos de esta linda exposición. Sabemos que tú nos tienes preparado para que lo tomemos personalmente y podamos hacer cambios en nuestras vidas. Nada de esto nos sobra y nos engrandece antes, Señor, humildes ante ti, humildes ante los hermanos, nuestros contactos, etcétera. Padre, te agradecemos esta noche, te rogamos tanto por las peticiones que nos hace nuestro hermano, nuestra familia en Cristo, por Steven, por Lucas, por Sua, por el hijo de nuestra hermana Francia, por Arnulfo, por Aitana. Y tú sabes, Señor, tu familia, tus hijos, de qué pata cojeamos. Y te rogamos, Señor, que se extiendas tu mano poderosa y los animes, los cures, Señor, en su salud, en sus quebrantamientos, en sus aflicciones. Gracias nuevamente por la familia que nos has dado para estudiarte, Señor, para entenderte más y poder presentarnos ante ti con esas vestiduras blancas. Te oramos para que tu palabra, Señor, haga mella en nosotros, que la asimilemos tanto y que podamos retenerla y agradecerte, oh Dios, que nos das todavía salud mental y poder de veras procesar toda esta bella y divina información que tú nos envías. Nuevamente, gracias por los hermanos que organizan esta exposición por este medio, y pedimos que asimismo estemos atentos a cada una de las reuniones que vienen. Te amamos, Señor, te respetamos, queremos hacer tu voluntad. Gracias por sostenernos un día más, y gracias por Cristo y por su sacrificio. Por medio de Él es que te oramos, por medio de Él te lo pedimos y te agradecemos. Amén.
Muy bien, amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Dejo con ustedes a mi hermano Néstor allá para la información del Facebook. Hermano. Hermano, buenas noches a todos. Sí, tuvimos aquí la asistencia de Joel Lalana Velázquez, Alicia Zamora, Vanessa Vegaraya, Sabrina Murias, Isabel Ramos, Arely Calzadilla Moreno, Marcelo Tolosa, Mauricio Reyes Pérez, Arline Berrío Ibarra, César Morales, Alba Rocha y Dora Iris Rodríguez. Y también han dejado aquí algún mensaje. Dice, a ver, Isabel Ramos dice, buenas noches, bendiciones, amén y amén. Joel Lalana Velázquez dice, saludos hermanos, muchas gracias por la buena enseñanza, que el Señor les bendiga siempre a todos. Alicia Zamora dice, bendiciones para todos los presentes en este estudio. Y creo que eso es, déjenme ver aquí, todo lo que tenemos por ahora en cuanto a saludos. Ok, eso es, seguimos invitando a nuestros hermanos, hermanas y amigos en Cristo para que puedan visitar esta plataforma de Facebook y también poder volver a ver este y otros mensajes que hay en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus opiniones, sus impresiones acerca del tema predicado hoy día, que me parece un excelente tema que nos trajo el hermano Sergio Herrera. Hermano Sergio Pino. Gracias, hermano. Déjame leer acá a la hermana Luz Dari. Dice, gracias, hermano Sergio. Excelente estudio. Gracias a Dios por su santa palabra. Nuestro Padre Celestial nos ayude siempre con unidad. Bendiciones en Cristo Jesús para todo. Y la hermana Marixa hace un amén acerca de la exposición que nuestro hermano Sergio Herrera nos ha brindado en esta tarde. Hay un tiempo para consulta acerca de la lección que mi hermano realizó recientemente. ¿Alguna opinión? ¿Algún saludo? ¿Es el momento para hacerlo? Tenemos un tiempillo. Si alguien quisiera comentar algo. Desde ya le agradezco a mi hermano Sergio. Muy buena lección. Me encantó la exposición y el texto, por lo demás, es precioso texto. Bien. No veo ninguna manito, así que vamos a cerrar. Hermana Doris. Sí, hermanito. Agradecerle al hermanito por su estudio que ha traído. Ha sido muy bueno, excelente estudio. Que Dios lo siga bendiciendo, que le dé mucha salud para que siempre lo tengamos en esa plataforma. Bendición para él y para su familia. Gracias, hermano. Muy bien, mi hermana. Gracias también a usted por acompañarnos a diario. A ver, Waldo, que manotea por allá. Cuénteme, ¿qué pasó? No, hermano, muy buena tu lección, me encantó. Y cuando tú dijiste que Sergio te había llamado para ayudarte en una palabra que habías mal puesto, me hizo pensar en Apolos. Cuando Apolo escuchó a Priscila y Aquila para hacer un mejor trabajo en la obra del Señor. Así que yo me quedé en tu persona como Apolos y a Sergio lo puse como Priscila y Aquila. Como me encantó esa cosa porque hubo una ayuda mutua ahí y también aprendí yo que cima con S es una cosa y cima con C es otra cosa. Gracias, hermano. Muy bien. Seguimos avanzando. Si hay algo más que quisieran mencionar. Estamos llegando al término de nuestra jornada. Les invitamos para el día de mañana, siempre en el mismo horario, 8 a 9 aquí en Chile, y con la misma contraseña, mismo ID. Mañana tenemos a un nuevo hermano invitado que nos va a impartir la lección. Creo que es mi hermano Oswaldo, si no me equivoco. Así que están todos invitados para escuchar la exposición que el hermano Oswaldo nos va a presentar en el día de mañana. Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz descanso. Y si Dios lo permite, mañana nos vemos. Buenas noches. Dios me le bendiga. Amén, hermano. Igualmente, gusto de saludarle. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Sergio. Muy buena tu lección. Dios les bendiga, hermano.
Gracias, Sergio. Cuídate. Bendiga, hermano. Igualmente, hermano.